Todo lo que crees saber sobre el megalodón es falso. Una investigación de 2025 revela que no era simplemente un gran blanco gigante, era algo mucho más grande. Durante casi 19 millones de años, este depredador ápice dominó los océanos, el tiburón más grande que jamás haya existido. Más grande incluso que un T-Rex, con mandíbulas tan masivas que podía aplastar una ballena de un solo mordisco. Y entonces, un día, simplemente desapareció, dejando atrás solo dientes del tamaño de tu mano y preguntas lo suficientemente grandes como para llenar un océano. Soy Daniel González y estás viendo Explorados. Únete a mí en este viaje hacia la verdad sobre este depredador colosal. Imaginar nuestros océanos patrullados por algo 3 veces el tamaño de un gran tiburón blanco, con mandíbulas lo suficientemente grandes como para tragar a 2 personas una al lado de la otra, es irresistible. Pero, ¿es real? Para descubrirlo, necesitamos retroceder a un día fatídico en 1666, cuando 2 pescadores capturaron un tiburón gigante frente a las costas de Livorno, en Italia. Los lugareños quedaron tan impactados por su descubrimiento que el duque de la época ordenó que esta curiosidad fuera enviada a Niels Stensen, mejor conocido como Steno, un anatomista danés que trabajaba en Florencia. Curiosamente, no fue el tamaño del tiburón lo que más interesó a Steno, sino sus dientes. Le sorprendió cuánto se parecían a las piedras de lengua, piezas triangulares de roca que, desde tiempos antiguos, muchos pensaban que eran lenguas petrificadas de serpientes o dragones. En cambio, Steno postuló que eran los restos de tiburones antiguos sepultados en roca. Argumentó que las capas de roca se formaban lentamente con el tiempo y que un objeto como los dientes podía dar una instantánea de un momento particular en la historia. La importancia de esta observación cambiaría el curso de la paleontología para siempre. Había descubierto qué eran realmente los fósiles. Esta fue una idea revolucionaria, y aunque excelente para el futuro de la paleontología. ¿Cuál es el vínculo con Megalodón? Bueno, porque los tiburones no tienen huesos, sus dientes son a menudo la única parte que sobrevive, convirtiéndolos en nuestras mejores pistas. Y Megalodón tenía muchos dientes, 276 para ser exactos, algunos de los cuales medían hasta 18 centímetros de largo. Como los tiburones modernos, los dientes del Megalodón estaban siendo constantemente reemplazados. Estaban dispuestos de manera que cada vez que se caía un diente, uno de la fila de atrás se movía hacia adelante. Un megalodón podía pasar por 40.000 dientes en su vida. En otras palabras, durante los 19 millones de años de existencia de Megalodón, el fondo marino se llenó absolutamente de viejos colmillos, y cada uno tenía la posibilidad de convertirse en un fósil. Y esos dientes fosilizados son la clave de casi todo lo que sabemos sobre este enorme tiburón. Incluso lo nombramos por ellos. La palabra megalodón en sí simplemente significa diente grande. Entonces, para determinar qué era Megalodón, biológicamente hablando, los paleontólogos han intentado durante mucho tiempo usar estos dientes masivos para identificar a sus parientes vivos más cercanos. El Megalodón fue descrito formalmente por primera vez en 1835 por el naturalista, geólogo y maestro Louis Agassiz, nacido en Suiza pero establecido en América, quien nombró a la especie Carcharodon megalodon. Fue colocado aquí, en el género de tiburones dentro de la familia Lamnidae, casi completamente porque sus dientes grandes, triangulares y serrados eran bastante similares a los de los grandes blancos modernos, conocidos como Carcharodon carcharias. Una reconstrucción esquelética, dirigida por Mike Gottfried en 1996, respaldó esto. Le dio a Megalodón la apariencia del gran blanco más robusto que conocemos y tememos hoy, extrapolando el tamaño del Megalodón a partir de las dimensiones de sus dientes. Todo bastante conveniente, ¿verdad? Caso cerrado. Gran tiburón blanco gigante en camino. Jason Statham está encantado y The Meg causa estragos en Hollywood. Bueno, no exactamente.
Si valoras el contenido científico con evidencia, suscríbete ahora. Esto no es clickbait, es investigación seria. A principios de la década de 2000, diferencias entre los dientes y una mirada más cercana al registro fósil sugiere algo un poco más complicado. Durante mediados de la década de 2000, Kevin Nyberg y sus colegas realizaron una serie de análisis morfométricos entre megalodón y los grandes tiburones blancos. No encontraron superposición en la variación de forma de los dientes ni en la forma de sus raíces. En términos simples, las serraciones de los dientes del tiburón blanco eran irregulares y triangulares, mientras que las de megalodón eran más finas y redondeadas. Esencialmente, parecía muy poco probable que el gran blanco evolucionara del megalodón, como se pensaba originalmente, sino de algo más. En 2019, Dana Eret utilizó esta nueva evidencia para asignar oficialmente al megalodón dentro de la familia extinta Otodontidae, también conocidos como los tiburones de megadientes. Otros tiburones en esta familia incluyen a Otodus obliquus, el ancestro más temprano del megalodón que vivió durante la época del Eoceno, hace unos 60 millones de años. Así que hoy llegamos al término medio de Otodus megalodon, el nombre científico por el que el megalodón generalmente se conoce ahora, aunque cabe señalar que no todos están de acuerdo con esto, y algunos todavía prefieren usar Carcharodon. Hay un poco más de drama dental entre todo eso, para ser honesto, pero creo que eso da una buena visión general del linaje de megalodón. Pero eso no es lo único en lo que los científicos se equivocaron, y algo aún más siniestro estaba a punto de salir a la luz. Cada representación de este tiburón prehistórico que has visto en los cines, en línea y en tus pesadillas, es muy probablemente incorrecta, porque el tiburón más grande que jamás haya vivido era en realidad más grande de lo que pensábamos al principio, mucho más grande. Durante mucho tiempo, las estimaciones de cuánto medía el megalodón se basaban puramente en muchos dientes fosilizados y la ocasional, muy rara, vértebra fosilizada. Nunca se ha encontrado un esqueleto completo. Ahora, a partir de esa evidencia que teníamos, pensábamos que su cuerpo medía entre unos 15 y 18 metros de longitud como máximo. Hasta ahora, porque este año, en 2025, un grupo de 28 científicos internacionales, liderados por el paleobiólogo Dr. Kenshu Shimada, reformuló cómo el mundo piensa sobre este gigante prehistórico. Central para esta reimaginación es un conjunto particularmente raro de vértebras, descubierto en Bélgica y ahora catalogado de forma segura en los conservatorios del Real Instituto Belga de Ciencias Naturales en Bruselas. Mide unos impresionantes 11 metros de longitud, pero eso solo representa el tronco del tiburón. Su cabeza y cola aún faltan. Entonces, para intentar llenar los vacíos, el equipo de Shimada lo comparó con los cuerpos de 165 otras especies de tiburones vivos y extintos. Esto les permitió extrapolar el tamaño real del animal y descubrieron que la cabeza del megalodón probablemente representaba alrededor del 16.6% de él, mientras que su cola representaba alrededor del 32.6%. Aplicando esto al espécimen de vértebras belgas, la longitud total del tiburón habría sido de aproximadamente 16.4 metros, con una cabeza de 1.8 metros y una cola de 3.6 metros, lo cual estaba bastante en línea con las estimaciones actuales. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque hay otra vértebra fosilizada aún más grande de Dinamarca, de 23 centímetros de ancho. Ahora eso sugiere que algunos individuos pueden haber sido incluso más grandes que esos 16.4 metros, tal vez incluso alcanzando unos asombrosos 24.3 metros, casi 10 metros más grandes de lo que pensábamos anteriormente, rivalizando con el tamaño de una ballena azul y pesando la alucinante cifra de 94 toneladas. Pero las revelaciones no se detienen ahí. No solo los megalodones eran más grandes de lo que pensábamos, también se veían muy diferentes. Mientras revisaba un artículo de agosto de 2022, en el que los científicos construyeron un modelo 3D digital del megalodón, Shimada
y su equipo se dieron cuenta de que algunas de las matemáticas detrás de las proporciones del tiburón no parecían cuadrar. Usando las mismas 145 especies de tiburones vivos y 20 especies extintas, construyeron una base de datos registrando las proporciones de sus cabezas, cuerpos y colas. Los investigadores luego las compararon con las partes del cuerpo del megalodón que se han encontrado. Y lo que encontraron cambió todo. El megalodón no era un tiburón blanco, robusto y voluminoso en absoluto, sino más bien un pez más aerodinámico, con una nariz mucho más corta, en comparación con el gran blanco. Tenía una mandíbula más plana, casi aplastada, equipada con aletas pectorales extra largas para soportar su peso y tamaño. Era más como un tiburón limón. El mismo estudio también reveló algo profundamente perturbador. Las vértebras fosilizadas sugieren que los megalodones bebés nacían enormes, midiendo entre 3.6 y 3.9 metros de largo. Pero esa no es la parte desagradable. Como los grandes blancos modernos, también probablemente practicaban una forma de canibalismo inútero, donde los embriones comían huevos no fertilizados para alimentar su desarrollo temprano. La supervivencia del más apto personificada. Esta estrategia reproductiva, aunque brutal, garantizaba que solo las crías más fuertes sobrevivieran hasta el nacimiento. Los embriones que crecían más rápido y eran más agresivos consumían a sus hermanos menos desarrollados, asegurando que al nacer ya fueran depredadores formidables de casi 4 metros de longitud. Esto significaba que desde el momento en que entraban al océano, ya eran lo suficientemente grandes como para evitar a la mayoría de los depredadores y comenzar a cazar presas sustanciales. Dale like si te está sorprendiendo lo equivocados que estábamos. Comparte esto con alguien que crea que el megalodón sigue vivo. Y suscríbete para seguir explorando juntos. Todas esas revelaciones sobre la forma del megalodón también llevaron al equipo de Shimada a tropezar con un patrón más grande en la biología marina. Esta nueva forma más aerodinámica y amenazante tiene sentido en cuanto a por qué el megalodón pudo crecer hasta los enormes 24.3 metros que su equipo había estimado. Los cuerpos robustos, como los de las iteraciones anteriores del megalodón, crean mucho más arrastre, lo que hace mucho más difícil moverse eficientemente a través del agua. Estas limitaciones son la razón por la que nuestros grandes tiburones blancos modernos tienden a alcanzar un máximo de alrededor de 7 metros, más grandes y perderían la velocidad que los convierte en depredadores tan dominantes. La misma lógica se aplica a otros animales, como las ballenas azules. Pueden crecer hasta 30 metros de largo, debido a su forma más elegante y más hidrodinámica, lo que les permite atravesar cientos de miles de kilómetros de océano. El nuevo marco liviano del megalodón también puede explicar en parte por qué también pudo aparecer en todo el mundo. La especie estaba tan extendida que se han encontrado dientes del megalodón en todos los continentes, excepto en la Antártida. Este diseño hidrodinámico superior no solo permitía mayor tamaño, sino también mayor eficiencia energética. Un megalodón podía desplazarse a través del océano consumiendo menos energía que un gran blanco del mismo tamaño hipotético, lo que significaba que podía recorrer distancias más largas en busca de presas y colonizar nuevos territorios con mayor facilidad. Basándose en lo que acabamos de discutir, parece muy claro que el megalodón era superior al gran tiburón blanco en todos los sentidos. No solo no está relacionado, sino más refinado, más apto, más grande, mejor. Hace que los temibles grandes blancos que tenemos hoy se sientan bastante débiles. Pero no descartes al gran tiburón blanco todavía, porque tiene una última carta bajo la manga, una que está a punto de dar un golpe fatal. Entonces, ahora que finalmente sabemos qué era esta criatura, cómo algo tan dominante, tan poderoso, simplemente desapareció. ¿Qué salió mal para Megalodón? ¿Cómo el depredador más temible del océano simplemente se desvaneció de la historia? Sabemos cuándo se extinguió el megalodón, porque solo hemos encontrado dientes que tienen aproximadamente entre 20 millones y 3.6 millones de años de antigüedad. Pero ¿por qué se extinguió el megalodón? No es tan sencillo.
Había pasado millones de años floreciendo en las aguas ricas en nutrientes de la época del Mioceno, y ciertamente tuvo una buena racha, pero todas las cosas buenas llegan a su fin. Una teoría que ha surgido una y otra vez es que a medida que el planeta se acercaba a la edad de hielo, trajo temperaturas de agua más frías y simplemente se volvió demasiado frío para que el tiburón gigante lo soportara. Sin embargo, los datos de los científicos Catalina Pimiento y Humberto Ferrón parecen sugerir lo contrario. Al analizar la distribución global del megalodón a través del tiempo, Pimiento encontró que el megalodón era capaz de habitar latitudes más frías y su distribución a través del tiempo no se correlacionaba con ninguna tendencia de calentamiento o enfriamiento que conozcamos. Estos hallazgos encajan muy bien con el trabajo de Ferrón, quien ha teorizado que el megalodón probablemente era un mesotermo, un tipo de animal de sangre caliente que mantiene su temperatura corporal algo más cálida que el agua circundante y, por lo tanto, capaz de hacer frente a una gama más amplia de temperaturas. Entonces, si el planeta en sí no pudo acabar con el megalodón, ¿qué lo hizo? La investigación de Pimiento mostró que la abundancia global y la distribución de megalodón alcanzaron su punto máximo en el Mioceno medio, hace aproximadamente entre 11.6 y 16 millones de años, antes de entrar en declive. Ahora, curiosamente, esto se correlaciona con una gran pérdida de ballenas, delfines y marsopas, es decir, las comidas favoritas del megalodón. Las tasas de extinción de megafauna marina, el género o especies más grandes de un grupo particular de animales, fueron increíblemente altas en el Plioceno. Entre los perdidos se incluyeron el 55% de los grandes mamíferos marinos, el 43% de las tortugas marinas y el 9% de los tiburones, con un total del 36% de las grandes especies marinas extinguiéndose. Los cambios en el nivel del mar también pueden haber impactado al megalodón indirectamente. Las fluctuaciones fueron comunes durante el Plioceno y podrían haber traído malas noticias para un tiburón gigante si los hábitats costeros, donde hay mucha comida disponible, se vieron afectados. Las áreas de cría poco profundas, donde los juveniles del megalodón crecían protegidos, podrían haberse reducido dramáticamente, limitando la capacidad de la especie para reproducirse exitosamente. A medida que todo eso ocurría, el megalodón probablemente se vio obligado a competir más duro por lo que quedaba con, ¿adivina quién? El mismísimo tiburón blanco. Después de todo eso, el tamaño del megalodón bien podría haber sido su perdición. La evolución del gran blanco, una criatura más pequeña que necesitaba menos para comer, significó que el megalodón nunca tuvo realmente una oportunidad, una versión de aguas profundas de David versus Goliat. El gran blanco podía sobrevivir con presas más pequeñas, reproducirse más rápidamente y adaptarse con mayor facilidad a las condiciones oceánicas cambiantes. Mientras que el megalodón necesitaba ballenas enteras para mantenerse, el gran blanco podía alimentarse de focas, atunes y otros peces de tamaño medio. En un mundo con recursos cada vez más escasos, la flexibilidad era más valiosa que el poder puro. Entonces, ¿cómo es que 3.6 millones de años después de que se extinguiera, hay numerosos relatos de testigos oculares y documentales que sugieren que todavía está ahí afuera? ¿Podría Megalodón realmente estar buscando refugio en las profundidades oscuras del océano? Es posible incluso que se esté escondiendo en la fosa de las Marianas, esperando el momento perfecto para revelarse al mundo nuevamente. Bueno, por un breve momento casi nos convencieron. Uno de los alimentadores más conocidos del fuego del megalodón está vivo fue un documental de 2013 que giraba en torno a una investigación sobre la existencia continua de los enormes tiburones. Visto por millones, fue, debo admitir, bastante convincente. Mostraba un cadáver de ballena azul varado en la costa de Hawái que parecía haber sido brutalmente atacado. Un científico en el programa explicó que el culpable tenía que ser del tamaño de un megalodón, y otras escenas afirmaban mostrar aletas de 2 metros de altura sobresaliendo del océano cerca de ataques similares a ballenas azules. Desafortunadamente, o afortunadamente,
Dependiendo de tu punto de vista, muchas personas se perdieron el descargo de responsabilidad al comienzo del programa, que declaraba que el posible regreso de la especie no se basaba en hechos. Como resultó, todo el documental estaba lleno de fotos falsificadas, metraje e incluso actores contratados para interpretar a científicos. Ha habido, por supuesto, otros avistamientos no confirmados de megalodones vivos. En 1918, un pescador en la costa este de Australia afirmó haber visto un tiburón de 31 a 95 metros de largo llevándose algunas trampas de langosta. Y tan recientemente como en 2022, NBC Boston tituló 2 avistamientos de megalodón frente a Nueva Inglaterra, aunque resultó ser un tiburón peregrino. Otro argumento común para que el megalodón esté en algún lugar ahí afuera señala el hecho de que algunos animales grandes, como el calamar gigante, tardaron un tiempo en ser descubiertos por los científicos. Sin embargo, sus restos han estado llegando a la orilla y siendo capturados por pescadores durante décadas, si no más, dando evidencia real y sólida de que existían antes de que se hubiera visto o registrado un espécimen completo. Por mucho el argumento más común que verás para la supervivencia del megalodón es: solo hemos explorado el 5% de los océanos. Si bien eso puede ser cierto, gracias a la ciencia realmente no necesitamos explorar tanto para saber que un tiburón gigante que mata ballenas no está ahí. El megalodón era un depredador ápice, y si todavía estuvieran ahí afuera, las orcas y los grandes tiburones blancos no habrían asumido su manto. Tampoco es una coincidencia que desde aproximadamente el mismo momento en que Megalodón se extinguió, el tamaño de las ballenas explotó. En ausencia de grandes depredadores como el megalodón, las ballenas en el Pleistoceno eran el doble del tamaño de las del Plioceno. De ahí la aparición de la ballena azul. Este fenómeno, conocido como liberación ecológica, es una de las evidencias más convincentes de que el megalodón realmente desapareció. Si aún existiera, las ballenas no habrían podido alcanzar los tamaños colosales que vemos hoy. Además, un animal del tamaño del megalodón no podría pasar desapercibido. Necesitaría consumir toneladas de alimento regularmente, lo que dejaría evidencia clara. Cadáveres de ballenas con marcas de mordidas características, avistamientos frecuentes cerca de las áreas de alimentación y dientes perdidos continuamente que aparecerían en las playas. Nada de esto ha ocurrido en los últimos millones de años. Pero he guardado la mejor teoría para el final. No te preocupes, no lo había olvidado. ¿Qué pasaría si el megalodón simplemente se estuviera escondiendo en la fosa de las Marianas? Me encanta esto. Una teoría popularizada, por supuesto, por la película de Jason Statham, The Meg. Esa historia se basó en el hecho de que los dientes de megalodón fueron descubiertos cerca de la fosa por el NMS Challenger en 1873 y se consideraron nuevos porque eran inusualmente blancos, datados entre 24.000 y 11.000 años de antigüedad. La realidad, sin embargo, es muy diferente. En cambio, es probable que los blancos perlados, frescos, simplemente estuvieran excepcionalmente bien conservados por una gruesa costra mineral de dióxido de manganeso que redujo significativamente la tasa de descomposición. ¿Dientes de megalodón? Absolutamente. ¿Recientes? De ninguna manera. También hay otros problemas. Si algo hemos aprendido de este video es que al megalodón le gusta comer, y comer mucho. La fosa de las Marianas, a pesar de ser el lugar más profundo del océano, es esencialmente un desierto biológico. La presión extrema, la oscuridad total y las temperaturas cercanas al punto de congelación hacen que sea uno de los ambientes más hostiles del planeta. La cantidad de vida en las profundidades de la fosa es mínima. Hay algunos anfípodos, pepinos de mar y peces caracol que sobreviven en condiciones extremas, pero estos organismos son diminutos. La mayoría mide solo centímetros. Los peces caracol son los peces que habitan más profundo, pero no los encontramos hasta mucho más profundo que 8.000 metros, muy posiblemente por la misma razón. Simplemente no hay suficiente para comer. Y solo miden 20 centímetros de largo.
Un megalodón de 24 metros necesitaría consumir cantidades masivas de alimento diariamente para mantener su metabolismo. Estimaciones sugieren que un tiburón de ese tamaño necesitaría consumir al menos 1 tonelada de carne cada semana. La fosa de las Marianas simplemente no tiene la biomasa necesaria para sostener ni siquiera a un solo megalodón, mucho menos a una población reproductora viable. Además, el megalodón evolucionó como un cazador de aguas cálidas y templadas. Su morfología, su metabolismo y sus estrategias de caza estaban optimizados para perseguir ballenas grandes en aguas abiertas, donde la visibilidad y la temperatura permitían persecuciones de alta velocidad. Las profundidades abisales, con su frío extremo y oscuridad absoluta, son exactamente lo opuesto al hábitat ideal del megalodón. Así que ahí lo tenemos, nuestro viaje de regreso en el tiempo a la verdadera tierra de los gigantes y uno de los seres más gloriosamente monstruosos que jamás haya existido, llegan a un final casi anticlimático. Algo tan misterioso y tan poderoso se siente como que merece despedirse entre fuegos artificiales y explosiones, pero en cambio, la realidad es bastante modesta. A pesar de eso, no hace que el megalodón sea menos intrigante. Parece apropiado que algo tan esquivo haya podido mantener un secreto de 19 millones de años, y eso me deja sintiéndome muy satisfecho, de hecho. Sí, el megalodón está definitivamente extinto, pero su misterio aún vive. Solo hay una forma de saber con certeza qué era megalodón, y como cualquier buen suspenso de misterio de asesinato, todavía nunca han encontrado un cuerpo. Así que hasta entonces, Tiburón Limón Gigante es. Suscríbete a Explorados si quieres más contenido que desmonte mitos con ciencia real. Y dale like si te ha gustado. Nos vemos en el próximo video.